Si eres nuevo con nosotros, estamos estudiando el libro de Daniel. Esto es una historia reconocida. Vamos a orar para que el Señor abra nuestros corazones. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, de que tú vengas, oh Espíritu Santo, y que venga y que traiga tu palabra. Muéstranos, Señor, cosas maravillosas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti más. El resultado de mirar esta historia. Enséñanos a ti. Enséñanos a nosotros y enséñanos el Salvador. Oramos en Cristo Jesús. Amén. En, en el Instituto Oriental de Campos de la Universidad de Chicago se encuentra uno de los grandes tesoros de Babilonia. La foto del león de Sacadas. Esa es este majestuoso relieve data de la época de Nabucodonosor, que una vez adoró o adornó el camino de la puerta de Aslan. Así que esta foto estaría presente durante la vida de Daniel y es posible que él miró esta foto antes de ser tirado al foso de los leones y después lo miró después de salir del foso de los leones y reflejar en la fidelidad de Dios. Esa es definitivamente la historia más popular del libro, el foso de los leones. Simplemente yo estaba reflejando, yo estaba predicando por 25 años y nunca he predicado sobre este texto. Así que así que no puedo esperar que tengo que decir acerca de mí, acerca de esto. Siempre que tú dices Daniel y lo que viene después es el foso de los leones, incluso personas que no han leído la Biblia o no saben algo de la Biblia, como pueden saber la historia como de David y Goliat y el arca de Noé. Hace referencia a la cultura moderna ah, y es y esto es una historia de motivación, tiene un sentido de motivación, pero la historia es un poquito intensa, es emocionante y debería hacer que nuestros corazones se aceleren. Y eso es lo que los leones hacen a nosotros, hace que nuestros corazones se aceleren. Me acuerdo cuando yo fui a Etiopía y adoptamos a Yasha y estábamos ahí por unos cuantos días y decidimos ir al zoológico. Pareciera que fue una buena idea, pero eso asustó a Yasha. Y cuando fue a ver estos leones grandes y que tenían una gran carne que estaban comiendo, y Yasha pensaba que era una persona. Y él estaba pensando, yo no creo que esta sea una buena idea, yo quiero regresar. Pero los leones cre- crea una memoria que son inolvidables, no se pueden olvidar. Así que la historia no es simplemente una historia de niño, como usualmente contada, como contadas a los niños, como con vegetales carbonizados, de manera en como ellos dicen la historia. No es una historia calificada para público general. Esto es un hombre de 80 años sentenciado a muerte de la manera espantosa, porque él eligió obedecer a Dios sobre el Estado. El mensaje es más no es solamente que sea como Daniel, aunque sí nos gustaría ser como Daniel para ser un buen ejemplo para seguir, pero la historia es más que eso. Pero la historia es, Dios es el héroe, Él es el Dios que le puede librar. Él es el Dios que salva, el Dios que rescata, y por eso podemos confiar en Él. Así que podamos salir de aquí hoy día, vamos a confiar en el Dios de Daniel. Este Daniel que fue librado de la muerte y para la muerte. Así que vamos a confiar en mientras miramos la historia. Vamos a ver 4 temas acá. El sirviente distinguido es el primero. El segundo, el siervo despreciado. El tercero, el siervo devoto. Y cuarto, el siervo librado. Primero, el siervo distinguido. Hemos estado aquí en la vida de Daniel por un tiempo. Y, pues se puede decir que él está viejo. Es un hombre ya en avanzado en edad. Y esta historia me recuerda lo que ese libro dice, que se llama Una larga obediencia en la misma dirección. Y hemos visto a Daniel ya en una edad avanzada, generación tras generación, obedeciendo. He sido un fiel siervo en el exilio. Ahora está ya en edad avanzada.
Así como Caleb en el libro de Josué, que seguía fielmente al Señor. Y si hay un dicho que dice que pocos grandes hombres terminan bien. Y eso no fue el caso con el Daniel. Y eso como dice el Salmo 92, que sigue dando fruto en una edad avanzada. Y él, y él ha sido un servidor leal del Estado mientras él está en el exilio. Y ahora sigue siendo elevado en el reino de los persas. Y en el verso 1 al 3, Darío dice que puso 120 sátrapas. No es un término que nosotros usamos mucho, sátrapas, es gobernadores en todo el reino. Y había funcionarios más altos que estaban por encima de estos sátrapas. Evidentemente, Daniel se quedó atrás cuando los exiliados regresaron a Jerusalén. No sabemos por qué se quedó, quizá por su edad. Una cosa es segura, es de que Dios todavía tiene un trabajo en el reino que hacer allá en Persia. Y en el verso 3 dice que el plan era ponerlo por encima de todo el reino, de todo el reino. Y él estuvo ahí en el reino de Nabucodonosor y ahora hay un nuevo emperador, un nuevo gobernador y él es elevado para ser un primer ministro. Él tiene alguna influencia. Él no es solamente el asistente de gerente regional. Él tiene alguna influencia aquí. Y es como dice en Jeremías que buscar el bienestar de la ciudad y él está siendo recomendado por el papel distinguido por el que he venido haciendo esto. Y él nos muestra a nosotros un gran ejemplo de ser íntegrate, de integridad y de ser fiel. Y se encontró, como dicen aquí, un espíritu excelente en él. Esto, esto es, tú sabes, es aquellos que trabajan en una compañía, podemos servir a Dios en ese contexto. No debería tener que caminar por una oficina con una Biblia de estudio grande debajo del brazo para que la gente sepa que usted sigue al Señor Jesús. No necesita un montón de cacomanías en los paracoches del carro. Lo que es mucho más conveniente es ser fiel, ser digno y confiado. Aparecer cuando dice que vas a presentarte, hacer un trabajo de un día completo, ah, no robar lápices, ayudar a los colaboradores cuando ayuda y cuando ayuda está por debajo de tu pago. Es bueno ser bueno en tu trabajo. Es algo significativo ser un hombre puro en un mundo sucio y ser una mujer íntegra en un mundo sobrio. Estamos llamados a ser mucho más que ser buenos trabajadores y servir bien a nuestra sociedad. ¿Y por qué se puede notar aquí Daniel? ¿Por qué? Porque tenía un espíritu excelente, como dice en el verso 3. ¿De dónde pudo sacar este espíritu? Lo dijimos, pero vamos a decir otra vez. Él se comunicaba con Dios, él caminaba con Dios. Él no tenía simplemente una vía de oración cuando tenía una crisis, sino que había consistencia, sino que había una larga obediencia en la misma dirección. Y eso es lo que hace el distingo que hace de ese siervo. Y después pasamos al punto 2, que es el siervo despreciado. Y este es en el caso de Daniel. Estos funcionarios y sátrapas buscaban un motivo para buscar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación porque no había evidencia de corrupción, por cuanto él era fiel. Ellos se dieron cuenta de que tenían que traer algo, y lo único que podía traer a Daniel era esto. Está relacionado con su Dios, con su ley. Así que ellos deciden tener este plan en contra de Daniel en el verso 6. Los funcionarios y los sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así: el rey Darío, todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernantes han acordado que el rey promulgue un edicto, ponga en vigor un mandato que cualquiera que en términos de 30 días haga petición a cualquier odioso hombre fuera de ti o rey sea echado al foso de los leones.
simplemente ellos decidieron hacer a Darío un dios por un mes. Y este es un milagro que vemos aquí en el capítulo. Y si no te adoran a ti y después siguen con este plan, bueno, Darío también le gusta este plan y él llena ah, su orgullo en el verso 9 y firma el pacto. Y por 30 días no puede orar a ningún otro Dios. Y eso es lo que está presentado aquí. Ahora, la siguiente semana es bien interesante. Y la semana antes, después de eso. Cuando, cuando ponemos otra página en la sesión apocalíptica, vamos a ver que hay una figura que parece que cansa a los santos en el verso 7, 25. Y es la segunda parte del libro. Y vemos esta guerra que está detrás de la cosa que nosotros podemos ver. Y Daniel está siendo atacado una vez más y una vez más. Y el enemigo viene otra vez a atacar el pueblo de Dios. Nunca podemos estar sorprendidos de que cuando nosotros somos aquellos que han sido atacados por el enemigo. Jesús nos dijo eso, Él nos advirtió de las persecuciones. Como los escritores del Nuevo Testamento, todo aquel que ama a Jesús va a ser perseguido. Y como dijo Pedro también, de que cuando sea sorprendido, cuando las tribulaciones vengan a nosotros. Y eso es lo que pasa con él va a ser probado. Y él no va a ser el último creyente que va a ser probado por leones. Los nuevos creyentes en el primer siglo fueron tirados a los leones. Hay un Ignacio de Antioquía que escribió: yo soy que molido finalmente por la búsqueda del león para convertirme en el pan más puro para Cristo. Mejor aún, incitar a las criaturas a convertirse en el sepulcro para mí, que no dejen ni el más mínimo trozo de mi carne, para que no tenga que ser una carga para nadie más de quedar algo dormido. Cuando quede ningún resto de mi cuerpo para que el mundo lo vea, entonces seré verdaderamente discípulo de Cristo. Y ahí murió a la llegada a la llegada de Roma. Y es razón de que muchos primeros cristianos decoraron sus tumbas con imágenes de Daniel de pie entre los leones. La imagen de valentía y la fidelidad de Dios. Nosotros también seremos tentados. Vamos a enfrentar la muerte eventualmente, pero, pero en Cristo Jesús y la fe en Él podemos enfrentar estas cosas sin temor. Quizás tú tengas que soportar esta persecución físicamente. La historia nos dice que hay más personas que murieron por Cristo en el siglo XX que todos los otros siglos combinados. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando venga eso a nosotros? ¿Abramos a Daríos o nos tiran a los leones? Quizás no sea tan fuerte esta semana, pero puede ser que venga de otra forma. Es si sigue los valores de este mundo y o ser burlado por tu fe en este mundo. O quizá que sea mirado como algo extraño o peculiar en esta sociedad. Una manera u otra, debemos esperar algún tipo de dureza en contra de nuestra fe. Algo que siempre se tira. Dios te ama y tiene planes hermosos para tu vida. Imagínate decirle eso a Daniel en este punto. Es cierto, pero no es toda la verdad. Cuando las personas escuchan de esto, eso es lo que ellos escuchan. Dios no tiene, tu plan para Dios es que no tenga ningún problema en tu vida. Sí, Dios tiene planes para tu vida, pero lo que involucra es lo que es prueba. Porque Dios se santifica a través de las pruebas y de las aflicciones. Así que no podíamos estar sorprendidos por las pruebas. Dios no ha prometido eso, pero Dios también nos ha prometido que estará con nosotros. Y Él nos santificará a través de las aflicciones. Él nos refine, como dice en primera de Pedro, a través de estas pruebas, para que nuestra fe crezca y podamos ser probados como discípulos de Jesús. Y la tercera que podemos ver es este, ser siervo devoto. Y lo que pasa, que esto es, o adoras a Darío o eres tirado a los leones.
y saber para qué fue lo que asesinado. Y ese fue a su casa donde tenía ventana y se comenzó a adorar y 3 veces al día y le dio, y le dio gracias a Dios como él también había hecho anteriormente. Me gusta este verso. Como él solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día y orando, dando gracias delante de Dios. Ahora es, si, si los cristianos no les gusta algo que el Estado hace, ¿qué es lo que hacen? Es lo que hacen es hablar por los social media. Ellos se quejan 3 veces al día. No se fue a la asamblea de quejarse, sino que fue delante de Dios y se arrodilló y oró a Dios. Él podía decir, mira, vamos a tomarnos una vacación de 30 días y no vamos a orar por 30 días. Yo he estado orando toda mi vida. ¿Qué serían 30 días? Él no sabe cómo no orar. Él sabe cómo orar. Lo que es importante es que comienza dándole gracias a Dios. Tú casi vas a ser tirado a los leones. ¿Cómo puede ser? ¿Qué vas a hacer? Darle gracias a Dios. Esto es algo extraño. ¿Cómo alguien puede hacer algo así? Es como dice en 1 Tesalonicenses, dar gracias en todas las circunstancias, incluso cuando estás siendo tirado a los leones. Esto es muy importante para nosotros, de aprender a dar gracias a Dios en tiempos difíciles. Porque esto lo que hace es, es hacernos nosotros descansar en la gracia de Dios, mientras nosotros miramos de que Él ha sido fiel en nosotros. Y de luego ofrece esta petición al Señor. Vamos a ver un poco más de lo que esto podría mirar en el capítulo 9, en su propia oración, cuando Daniel le pide por gracia por la restauración de Jerusalén. Él no trata de relacionar este problema. Es solamente, vamos a dejar de orar por 30 días. No dice eso. Y no deberíamos tampoco dejar de orar cuando la circunstancia no es lo ideal. Si somos santos real, seguimos adorando y orando incluso en el tiempo de dificultad. La pregunta es que parece aquí es, si a ti te dicen que no puedes orar por 30 días, ¿cuánto tu vida cambiaría? Una persona que no ora, nada cambiará. Pero la disciplina de Daniel era diferente. Él tenía un hábito santo de oración. Podemos ver unas cuantas cosas que aquí de esta oración, de que oró mirando a Jerusalén. Y esto es algo que se hace reflexión a lo que Salomón dijo en Primera de Reyes 8, de que todos aquellos que oran, si están lejos, pueden poner su cara hacia el templo y que Dios lo escuchará. Es una manera de que Daniel de recordarse a él mismo de la promesa que Dios ha hecho a este pueblo del pacto. Pero prácticamente es, un, es una ayuda de la oración. Es bueno tener algún tipo de ayuda en la oración. Me gusta como Calvino Reformado lo dijo. Aprendamos, por tanto, cuando nos sintamos perezosos y fríos en la oración, recoger todas las ayudas que nos permiten despertar nuestros sentimientos y corregir el letargo del que somos conscientes. Posiblemente sea caminar orando o una jornada o cualquier otra cosa, que es lo que te ayuda a salir de ese tipo de perezoso cuando no estamos orando. La oración es espontánea y disciplinada. Si solamente oramos cuando nos sentimos que debemos orar, no vamos a orar mucho. Por eso que necesitamos disciplina en nuestra vida. Y Daniel nos muestra eso. Y vemos eso en el verso 11, de que en el verso 11 lo encontraron a Daniel orando. Y cuando los enemigos reportaron esta acción en el verso 12, en el 13, este Daniel nos pone atención a ti, oh rey. Y eso es porque él está siendo devoto a su Dios y no al rey. Esto es un ejemplo como vemos en Hechos 4, de que debemos obedecer a Dios en vez de los hombres, de cómo nosotros podemos hacer una protesta en contra del Estado.
cuando se nos dice de que tenemos que entrar en idolatría o que se nos prohíben adorar a Dios, Daniel dice, yo puedo servir a Israel, pero no voy a adorar a Israel. Así que Israel está aquí enfrentado con una decisión. Tú puedes darte cuenta que a él no le gusta esa decisión que tiene que tomar. Porque tenía amor por Daniel. En el verso 4, al oír esta palabra, en el verso 14, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel hasta la puesta del sol y estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron, tú no puedes cambiar la ley, le dijeron. Tenem- Tenemos que cumplir con nuestra palabra. Así que la decisión está hecha. En el verso dice, Daniel fue llevado y tirado a los leones. El, el- el rey le dice a Daniel que tu Dios, a quien sirve con perseverancia, te libere. Ahí está. Oh, Daniel. El Daniel que ya ha avanzado en edad, tirado a los leones. Y es mejor ser un niño en la boca de los leones que ser un rey en un palacio sin fe. Es mejor tener fe y ser tirado a los leones y que tener todas las cosas que quizá quieras y no ser un creyente. Y, y aquí representa algo de esperanza, que tu Dios te libre. Daniel ha servido a este rey con perseverancia. No había garantía aquí de que podía ser librado de los leones, sino que esto es una devolución al Señor, tirado fácil a los leones. Y el verso 17 nos describe lo que pasa después. Trajeron una piedra y lo pusieron sobre la boca del foso, y el rey lo selló con su anillo y con los anillos de los nobles, para que nada pudiera cambiarse del ordenado del cuanto Daniel. Después el rey se fue a ese palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y el sueño se le fue. Él no simplemente no podía salir esto de la mente, de que este pozo que estaba atrás en el palacio, en la propiedad de Persia, había un pozo. Yo no sé para qué tenía que poner una piedra, no sé cómo un hombre de 80 años pueda salir de ahí. Yo creo que y los cristianos tempranos de la primera época podrían ver esto como algo que nos decía de la resurrección de Cristo. Y es como que para qué tienes un pozo de león en la casa detrás del palacio. En el tiempo antiguo, aquellos que eran personas importantes tenían esto como algo de deporte. Lo sacaban y le disparaban. Nunca lo he hecho, pero pareciera que tenían siempre un león en la mano. Y aquí Israel no toma ningún entretenimiento, no comida. ¿Cómo esta historia va a terminar? Mira que un hombre anciano que ha sido fiel toda su vida y le dicen, mira, tú puedes adorar a Dios, si no vas a ser tirado a los leones. Y es tirado a los leones. Y aquí vemos al siervo que es librado. Y el verso 18, 19 dice, en el verso 19 dice, entonces él se levantó al amanecer a rayar el alba y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso gritó a Daniel con voz de angustia. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien tú sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Y en el verso 21, entonces Daniel respondió y le dijo, oh rey, vive para siempre. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño ninguno, porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Es un milagro. Dios lo ha librado a Daniel de los leones. Y aquellos que no creen en los milagros pueden decir, oh, quizás los leones no estaban hambrientos, o quizás eran leones viejos y enfermos. No sé si tú has visto una película que se llama así, Leones Viejos y Ancianos. Ellos van y tratan en esta historia de la película, de traer un león viejo para que ellos puedan cazarlo. Y ellos tienen su pistola y el león no se mueve. Es un león viejo.
Pero aquí Daniel no tiene un león anciano. ¿Y por qué lo sabemos? Por lo que pasan los siguientes, los oficiales, que sean destruidos por esos leones. No, Daniel, él es librado por su Dios. Dios lo salva, él lo rescata. Él dice, porque yo he estado inocente, él no dice que ha sido perfecto, sino que ha sido fiel a Dios, de que no tiene hecho nada en contra de Darío, y simplemente Dios lo levanta. Así que podemos confiar en ese Dios de Daniel. Y esto es lo que el autor de Hebreo quiere que nosotros podamos confiar. ¿Qué más? ¿Y qué más diré? Que pues el tiempo que faltará para contar los de Gedeón, Balá, Sansón, Fetre, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y obtuvieron promesa y cerraron boca de leones. Me encanta esta foto o este cuadro. Me gusta este cuadro porque la destrucción del poder de los leones es una metáfora de un caos y de muerte. Y Pedro usa a león para describir o comparar a Satanás. Y Isaías se imagina un reino donde el león y el becerro yacen juntos en paz. Y en el foso de los leones de Daniel encontramos un anticipo de ese reino venidero. Estas feroces criaturas se transformaron en pasibles criaturas pacíficas. Algo más tiene que pasar. En el verso 24 vemos la reacción del rey. En el verso 24 dice, y el rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado fácilmente a Daniel y que los echaran ellos a sus hijos y a sus mujeres al foso de los leones. No habían llegado aún al fondo de los fosos cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Esto es algo significante, sino no solamente Dios libera a su pueblo, sino que destruye a sus enemigos. Lo hizo a través, en el medio de Noah, lo hizo en el Mar Rojo y ahora lo hizo en los fosos de los leones. Y una vez Dios, una vez para siempre, restaurará a su pueblo completamente y juzgará a sus enemigos. Lo que tú hagas con Cristo Jesús determinará tu juicio ah, y tu eternidad. Darío reconoce el poder de soberano de Dios. Y en el verso 25 dice, Rey, que la paz abunde en vosotros. De parte mía se proclama un decreto que todo dominio de mi reino, todos teman y tiemblen delante de Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre. Su reino no será destruido, su dominio durará para siempre. Él, Él es el que libre y rescate, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Este es el mismo Daniel próspero durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro de Persia. Suena como Nabucodonosor. Suena como también Apocalipsis 5 y 6. Como Darío descarta aquí varias verdades maravillosas acerca de Dios. Él es el Dios vivo que perdura para siempre. Su reino no tiene fin. Él nos rescata de nuestro gran problema y todavía sigue rescatando de los problemas de nuestra vida. Él libera y hace maravillas. En el verso 28 tú puedes ver que Daniel ha sido sostenido hasta el final del exilio. Toda su vida ha sido pasado en exilio, pero Dios lo conservó y lo usó. Ciro, si no conoce la historia de Ciro, fue un instrumento de Dios para traer regreso de los judíos a reconstruir Jerusalén y el templo. Aquí está. Mucha obediencia, una larga obediencia en la misma dirección. Nosotros le llamamos el foso de los leones, pero en definitiva es la historia sobre Dios, de Dios que puede librar. Puedes confiar en el Dios de Daniel. Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios libera a su pueblo, nuestro Dios reina sobre todo, nuestro Dios libra de la muerte. La guarida es un lugar de liberación, así como la tumba de Jesús fue un lugar de liberación. Hay muchos tipos de sombras del último siervo devoto, Jesús. Como Daniel, Jesús fue víctima de una conspiración
y fue visto como una amenaza. Como Daniel, las autoridades no encontraron ninguna falta real en él. Como Daniel, Jesús fue arrastrado en un lugar de oración. Como Daniel fue entregado a la muerte y fue a la misma muerte. Y como Daniel, Jesús fue colocado en una tumba. Y como Daniel fue liberado de la muerte. Jesús es el mejor Daniel, que habiendo sido bajado a la tumba, muerto, sale el siguiente libre, el siguiente día reivindicado por Dios, vivo. Esta liberación también se le da a todos los que confían en Cristo Jesús. Cristiano, serás librado del foso de los leones, porque Cristo ha vencido la muerte por nosotros. Y por eso no vamos a encontrar culpables, sino que vamos a ser levantados para compartir la gloria de Dios en la exhortación. Así que mire a Cristo Jesús, aquel que tuvo una obediencia perfecta en la misma dirección, aquel que murió por nosotros, que se levantó dentro de los muertos, levan- triunfando sobre todos nuestros enemigos y que va a reinar para siempre y que vamos a disfrutar de todas esas promesas. No, no León será, él es el verdadero rey, él es el verdadero león y le podemos confiar. Vamos a adorar. Él es digno de todo que Dios tenemos. Padre, te damos gracias por tu gracia, mostrándonos en esta historia de la fe de un viejo santo y recordándonos más importante de aquel gran Dios, quien todavía nos sostiene en el tiempo de dificultades, que nos, que nos libera de nuestra y que nos levanta con Cristo Jesús. Oro, Señor, de que esta historia que es común tenga un impacto en nuestro corazón fresco en nuestra vida y que durante toda nuestra vida y que podamos confiar en ese Dios de Daniel. Oh Dios, te damos gracia y honor a ti, Señor Jesús, por la gran promesa que tenemos en ti, en tu palabra. Y oramos de que aún ahora, cuando estamos preparando nuestros corazones para tomar la Santa Cena, que podamos mirar hacia atrás con gratitud por lo que tú has hecho por nosotros y todos sus eventos, todo alrededor de la Pascua y todo lo que tú tienes para un futuro. Y que podamos mirar un futuro con gran esperanza y que esa esperanza nos pueda dar ser fiel y que nos inspire a ser fiel en todo lo que la vida nos tira a nosotros. Y oramos esto en Cristo Jesús. Y todo el mundo dice, amén.